Hola mis lectores, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Asun y hoy os traigo un libro que te puede iniciar en la cultura japonesa. Así que empezamos. Pues el libro del que os hablaba es este. El libro de la almohada de Sei Shonagon. Perdonad porque la verdad es que no tengo ni idea del idioma japonés, así que lo intento decir lo más sutil posible. Y además, este en concreto que tengo es una selección y traducción de textos de Jorge Luis Borges y María Kodama. Porque como os dije también, me parece, en el vídeo del que os hablaba de Borges, le encantaba traducir. O sea, era un amante de la traducción. Y en este caso, pues mira, llegó a mis manos este libro. Y esto fue en el día del libro. Y que además, bueno, pues me pasé por un puestecito de cultura así japonesa y tal, que se llamaba la librería Haiku, Barcelona. Y pensé, a yo le voy a pedir consejo. Y entonces acabé con el libro de la almohada. Para empezar, ¿quién fue Sei Shonagon? Bueno, pues fue una dama de la emperatriz Sadako en la época o el periodo Heian. Esto quiere decir que más o menos el libro data del año 994. O sea, estamos hablando de un libro que tiene más de 1000 años. Y aún así ha llegado a nuestros tiempos. A mí estas cosas me sorprenden mucho, porque claro, hablamos de que claro, hace 1000 años los viajes pues no eran como hoy en día, obviamente. Y además nos sigue llegando cosas de otras culturas y de una mujer. Que ya sabemos, bueno, pues siempre el machismo que ha habido en la historia de la literatura, así como la historia en sí misma. No sé, me sorprende bastante porque teniendo en cuenta la cantidad de libros que se han perdido, se han quemado, pues ejemplo, pues como la Biblioteca de Alejandría, ¿no? O a veces con las guerras. Entonces que nos siga llegando a nuestros días una obra así, a mí me parece sorprendente y por supuesto súper grato. El libro de la almohada es casi un género en sí, porque trata, es en realidad una especie de librito con anotaciones de la persona, hombres y mujeres, por igual, que lo escribían cuando se retiraban a sus cuartos, antes de ir a dormir por las noches. Estas anotaciones iban pues un poco de todo, pero sobre todo, bueno, pues de sus cosas del día a día, vamos. Lo que viene a ser casi como un diario, aunque difiere un poco porque no era en plan, hoy día tal, he hecho esto, no, tiene otro formato, simplemente son anotaciones varias. Y en este Sei, pues hace un retrato un poco pues de la vida de la corte, también pues de las cosas que le agradaban o le desagradaban, habla también pues de sus sentimientos, retrata escenas también de su vida, pues como son las peregrinaciones, que bueno, por lo que he leído eran muy habituales en la época. Mencionaba también el periodo Heian porque es uno de los periodos más significativos en la literatura japonesa, porque fue como un periodo de florecimiento. La literatura tuvo una época dorada en ese periodo. Se consideró esta obra una obra maestra, y se sigue considerando una obra maestra de la literatura japonesa. Cuando tú lees una traducción, por muy buena que sea, siempre hay matices que se pierden. Y sobre todo, y os lo digo de buena tinta, sobre todo porque cuando es una lengua muy próxima a la tuya, sí que hay más medios para poderla traducir de forma adecuada. Pero cuando ya es una lengua que no tiene nada que ver, bueno, pues hay palabras que en la lengua de llegada no existen, tienes que formar una frase para poderlas decir, y entonces, incluso, claro, en este caso, en el libro de Sei, hay muchos poemas, ahora mismo os hablaré del porqué, y claro, los poemas es, creo, para mí, la forma más difícil de traducción, porque tienes que un poco a veces elegir entre la forma y el contenido. Intentar que sea rima y a la vez ser fiel al contenido que estás traduciendo. Bueno, ni os cuento lo que significa esto. Dejando esta parte, Sei era muy elitista, o sea, estamos hablando de esto, de una dama de la corte de la emperatriz Sadako, o sea, una persona muy próxima a la emperatriz, que suponemos que era noble. Creo que no lo dice es que no habla mucho de su vida, su familia, ni de su vida más íntima, sino se acerca mucho, sobre todo al entorno de la emperatriz.
y de su vida con la emperatriz. Y cuando lees las cosas estas, cosas agradables, cosas desagradables, cosas que le gustan, cosas que no le gustan, ves que, bueno, que era como que todo lo que era vulgar para ella, pues no le gustaba. Era en plan, bueno, ya no hablamos de personas. No hacía tanta distinción entre una persona noble y una que no lo fuera, sino que incluso criticaba a lo mejor comportamientos de las personas nobles que a ella consideraba pues muy vulgares. Y claro, acabas teniendo una visión de ella un poco en plan, esta mujer era una tiquismiquis. Me gustaría comentaros algún pasaje porque me ha parecido muy curioso. Cuando trato de imaginar, bueno, todos los... no son capítulos, sino son partes que ella describe, siempre empiezan con un pequeño título. Y dice, cuando trato de imaginar cómo puede ser la vida de esas mujeres que se quedan en casa, atendiendo fielmente a sus maridos, sin vísperas de nada, y que a pesar de todo se creen felices, me lleno de desprecio. Pueden ser de alcurnia y no haber tenido ocasión de saber lo que es realmente el mundo. Ojalá pudieran convivir con nosotras, aunque solo fuera como servidoras, para darse cuenta de las delicias que están a nuestro alcance. Que en el fondo ella creía que la vida de la corte realmente era lo mejor y era lo que le deseaba a cualquier mujer. O sea, de alguna manera tenía pues una visión feminista de la mujer. O por ejemplo, otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que sí que había oído, pero no lo sabía a ciencia cierta, era que las mujeres eran las que iban a buscar las perlas al fondo del mar. Entonces ella lo retrata. El mar es siempre aterrador. Así empieza el capítulo. Aún más aterrador debe ser para esas pobres mujeres que en busca de perlas tienen que sumergirse en el abismo para ganarse la vida. Uno se pregunta qué le sucedería si la cuerda que ciñe su cintura se rompiera. O sea, los hombres estaban arriba en las barcas y les ponían, bueno, unas cuerdas a las mujeres y entonces las mujeres iban en busca de las perlas. Pero claro, pensad que esto era a pleno pulmón y que claro, las perlas, pues porque estaban, claro, en el fondo y escondidas. Así que el riesgo de morir era bastante alto. Y cosas que aún podemos visualizar como un poco similitudes con nuestra época, aunque no sea la época ahora mismo actual. Pues el hecho de que, supongo que sobre todo la cultura japonesa le da esa importancia a la naturaleza y al apreciar la naturaleza, con cada estación, con cada día, hablar sobre desde la lluvia, desde la caída de las hojas, y eso es precioso, ¿no? Su visión del mundo era una forma de poesía también, y es algo que a nosotros pues también nos llena y nos encanta hablar de ello. Y hablando de poesía, esta es una de las cosas que más me han llamado la atención del libro, que en el nivel de Sei Shonagon todo el mundo debía saber poesía, tanto hombres como mujeres, y debían memorizar un montón de poemas, porque era habitual en su día a día hacer referencias a poemas. O sea, se consideraba ingenioso, pues de una situación normal, o alguien que nombraba un poema y contestarle con una cita de otro poema. Y la otra cosa también muy curiosa que me ha parecido y que tampoco me esperaba, era la cantidad de alusiones que hace en este libro a las visitas nocturnas de hombres a mujeres y al concepto de amante. Se consideraba algo totalmente normal tener amantes en la época, hombres, mujeres, y sobre todo esto, que los hombres, bueno, le hicieron una visita a las mujeres y sobre todo por las mañanas, que cuando volvían ellos y las dejaban, pues tenían que escribirles un poema. Y en ningún momento se menciona el matrimonio para nada, ¿eh? Que eran hombres y mujeres que a veces estaban casados, pero que ellos tenían sus amantes, porque había esa libertad. Me ha gustado porque te da una visión un poquito de todo, incluso de costumbres de la época, pero la verdad es que para mí se me ha hecho un pelín pesado. Y mirad que sí, es muy corto, ya lo sé, no tengo perdón, pero aún así se me ha hecho un poco pesado porque a veces había cosas que se repetían y cosas que no me acababan de llegar. Yo te digo que está bien para empezar a leer literatura japonesa. Me gustaría leer algo contemporáneo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya, bueno, creado esa curiosidad para leer algo de cultura japonesa. Y nada, bueno, lo de siempre. Si os ha gustado, dadle al like, compartid, suscribíos, sobre todo dándole a la campanita. Y nada, nos vemos en el próximo. Sed felices leyendo.